Pero imagina que Petronio Jaramillo ya se había reunido con Stanley Hall y lo iba a llevar a la entrada donde él bucea para llegar a esa sala dentro de la cueva, y Petronio Jaramillo se muere misteriosamente. Sí, así es, él muere, o sea, prácticamente es como quien se diría, es un asesinato encubierto. ¿Por qué? Porque él estando en Guayaquil, donde él era oriundo prácticamente, estando en Guayaquil y ya a pocos días de salir para la excursión nuevamente, él fallece. Pero lo que no se explica es el por qué ni cómo, ¿ya? Y creo que ese es un caso común de que sucede directamente, que cuando alguien o algo está a punto de ser descubierto y no les conviene a las élites, ellos acaban con todo. Y Armstrong, yo personalmente pienso que tal vez en la luna él encontró o vio algún tipo de información diferente, la cual le dejó esa inquietud de querer saber qué es lo que sucede o qué es lo que había ahí. Y por eso es que él desciende nuevamente buscando corroborar esa información. Por ejemplo, nosotros hablamos de que dentro de lo que fue de las culturas de aquí encontramos entidades que son muy similares en varias culturas, en varias partes del mundo. Tal vez estas mismas figuras encontró Armstrong ahí arriba y quiso saber si esto estaba conectado directamente, y si eso fuera así, te podría mencionar de que a la final nosotros, los seres humanos, somos una mezcla de, o más bien dicho, el producto de una sola cultura que se dividió en diferentes subculturas para poder dar un diferente criterio a lo que de verdad es lo que nos está pasando. O sea, tratar de buscar un porqué. John, ¿has oído hablar al profesor Robert Scott de la Universidad de Arizona? Él tiene una búsqueda desde hace 15, 20 años, me parece, por toda Sudamérica, buscando una cultura madre que él llama los Masmas. Sí, lo he escuchado, pero en este caso no. Si nosotros es como una teoría más que... Sí, exacto. A ver, y... Ajá. Es una teoría más que todo, porque si nosotros vamos a hablar de ese tipo de cultura, de una cultura inicial, podríamos ver las historias que, en este caso, ¿no?, de aquí, de esta zona de Sudamérica, existe la cultura de los incas, pero también existe la cultura de aquí y la historia de ellos, ¿no?, que principalmente es que Manco Cápac fue el primero y él fue el que dijo aquí se va a hacer, y lanzó una vara y el sol le entregó esa vara de oro y él la lanzó, y donde la lanzó se clavó, y ahí tenía que él crear directamente su mundo o su tierra. Y nosotros vamos a eso. Existe también aquí en Ecuador una cultura que se llama los huancaviejas. Es una cultura de la costa ecuatoriana. Ellos vienen desde hace muchísimo tiempo atrás, y ellos incluso llegaron a comerciar con culturas como los mayas y los aztecas. ¿Por qué? Porque ellos eran expertos nadadores y expertos en navegación. Entonces se podría mencionar de que si nosotros vamos a buscar una cultura madre, sería muy difícil llegar a eso, y tendríamos que hacer una retrospectiva de las culturas hasta encontrar algo que las conecte a todas, lo cual va a ser muy difícil porque cada cultura va a tener su propio origen. Claro. Hay un libro que es muy revelador, que es el Inuma Elish, el que narra todo el génesis de los sumerios. Vienen un montón de historias que después, 300 años, no me acuerdo si son 300 o un poco más, verías en la Biblia cristiana. Claro, solo con el de Gilgamesh, el diluvio, la epopeya de Gilgamesh. Sí, todo eso. Sí, mira, bueno, el diluvio es algo que existe en todas las culturas. O sea, si tú ves la cultura desde la parte de lo que tenemos, se conocen 175 culturas con diluvio, sí. En todo lado, o sea, cultura japonesa, chinas, coreanas, en todo lado tú ves la historia del diluvio, y que un dios fue el que mandó el diluvio. ¿Por qué? Porque se enojó con la humanidad en ese momento. Entonces, se dice y se menciona, ¿no?, y esto viene directamente conectado a lo de la cueva de los tallos, de que prácticamente la cueva en el momento del diluvio sirvió como un respaldo de lo que era la humanidad o la cultura humana la historia humana hasta ese momento. Es como decir, como una biblioteca de Alejandría, pero
en ese momento, en ese tiempo, hace millones de de tiempo atrás, y no solamente digo miles de años. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros tenemos indicios de que la cultura humana sí existió hasta ese punto, pero no sabemos cuántos reinicios tuvo la humanidad. Información que muchas veces no conviene que la gente sepa. Es que incluso me parece que hay 100 años perdidos también en nuestro, Sí, en nuestro mundo. Esos 100 años perdidos hacen referencia a toda la información que se perdió en la biblioteca de Alejandría y directamente al siglo XX en One Piece. Ajá. Como les menciono, Oda no hace las cosas a lo pendejo, sino que busca directamente lo que pasa dentro de One Piece. Se ha conectado incluso se supone que Robin es una alegoría de Hipatia de Alejandría, ¿no? Sí. Otra cosa, vámonos ya con el tema todavía grueso. Esta biblioteca, ¿cómo se creó? ¿Quién la creó? ¿Quién puede acceder a ella hoy en día, si se puede acceder o está perdida o qué pasa con esta biblioteca? ¿Cómo es que pasamos de que Neil Armstrong entró a la cueva del Tallo, vio ciertas cosas, la muerte del padre Crespi, el incendio de la iglesia del padre Crespi, qué le pasó al padre Crespi después y todo eso? O sea, es que tú te lo empiezas a contar y te empiezas a generar como una película de esas de misterios, tipo el Código Da Vinci, ¿no? Y todo está... Tal cual, tal cual. Claro, así es, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a indagar un poco más en la historia, desde la última expedición grande, que fue la que hizo Neil Armstrong, desde ahí no se han realizado más expediciones. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno prohibió el ingreso a este tipo de zonas. Después de ver todo el material, no solamente económico que se podría decir que sacaron, sino también el tipo de instrumentos, de obras, de todo lo que sacaron de ahí. Entonces, al haber hecho esto, el gobierno prohíbe la entrada ahí para que son excursiones de investigación, con fines investigativos. Actualmente solo se hace descensos turísticos. Dime. Sí. ¿Verdad o mito que en alguna expedición de las que se han hecho a la cueva ha sido promocionado, patrocinado, pagada por Erich von Däniken? Ya, von Däniken es uno de los más importantes de aquí en este caso. ¿Por qué? Porque él financió la primera investigación. Él fue. Sí, él es el que financió. Entonces estaba bien. Juntos, o sea, von Däniken es uno de los que le presiona para que ingrese ahí. ¿Por qué? Porque hay muchas historias, ¿no? Y varias cosas de las que se menciona, de que no solamente él, sino que también Stanley Hall fueron los que dieron a conocer esto. Y al momento que ellos dicen que hay una cueva donde hay piezas de oro, de plata, donde existen cerámicas, von Däniken da el paso, o más bien dicho, financia esto. En ese tiempo creo que les dio, creo que es más o menos $50,000 en ese tiempo para financiar dicha investigación. Pues un chorro. Este señor ¿quién sabe qué? ¿Cómo dicen? ¿Von Däniken? Von Däniken, a la gente cuéntenle quién es para que traten bueno, él es uno de los creadores de la teoría del antiguo astronauta. Okay. Y es uno de los fundadores del programa de History Channel Alienígenas Ancestrales. Fíjense, para que vayan ahí ustedes armando su rompecabezas también, dice sí. Mr. Es un investigador. Su libro más importante creo que sale entre los 50s y 60s y se llama Carros de Fuego. Está basado precisamente en cosas de la Biblia. Claro, dice... Porque él estudiaba para sacerdote y abandonó el sacerdocio cuando empezó a dudar de las cosas que estaba leyendo en la Biblia. Este señor, ya saben quién es, el que financió esta expedición para el señor Hall, ¿fue? Para Stanley Hall, ¿no? ¿Él fue el que le financió a él? ¿O a Moritz y a Stanley Hall, que son los que... A los dos les financió, sí.